temperatura en estos momentos en Capital, sigue fresco el tiempo en Montevideo y ya recibimos con muchísimo gusto los estudios de TV Ciudad a Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un gusto para mí estar con ustedes acá. Te quería preguntar primero por el tema que bueno, ha estado sobre la mesa en los últimos días, que tiene que ver con la contribución inmobiliaria, que hubo, bueno, que incluso las jerarcas de la Intendencia, tú mismo estuvieron en la Junta Departamental para responder inquietudes ante incrementos desmedidos de la contribución inmobiliaria. ¿Hubo ese incremento desmedido? ¿En cuántos digamos, inmuebles de Montevideo se dio? Bien, para nosotros no es un adjetivo que valga para los porcentajes de incremento que están y sobre todo en los valores en los cuales se centra la propia estructura de incremento del sistema de alícuotas. Nosotros presentamos este tema en la rendición de cuentas del año pasado. Esto se discutió en el marco del proceso de rendición de cuentas que hicieron los propios ediles. Y aprobaron finalmente este nuevo sistema que modifica alícuotas cambia un poco el sistema de franjas, de 5 franjas a 6 la contribución, y cambia las alícuotas en las franjas superiores. Es decir, aquellos inmuebles que están teniendo incrementos en su contribución inmobiliaria son aquellos que tienen valores de mercado similares o superiores a $500.000. Ahí es donde empezamos a tener el universo de los que incrementan. Podemos pensar que más o menos incrementos por debajo del 20% de valor de contribución están en el entorno o por debajo de $1.100.000, o sea que incrementos por arriba de ese monto los están teniendo inmuebles de muy alto valor. Esto está afectando a unos 16.000 inmuebles. Son un poco la totalidad de inmuebles de un universo de 500.000 que tiene Montevideo, con lo cual estás hablando de un 3% más o menos del total de padrones de Montevideo. Ese es el universo desde el punto de vista de la afectación que tiene la modificación de contribución inmobiliaria. Después lo que hay es obviamente una indexación habitual que en realidad tiene que ver con digamos, el mantenimiento del poder de compra del tributo. Y efectivamente después algunos casos particulares que pudieran haber porque se revalorizó, se recategorizó el inmueble, que puedan tener alguna variación. ¿Hubo denuncias concretas en la Intendencia respecto a eso? Hubo un solo planteo, no por el tema de cálculo, sino por el concepto, es decir, no hubo errores en el sistema de cálculo ni nada por el estilo, sino que hubo un solo planteo formal. Después se recibieron consultas presenciales o telefónicas o vía correo electrónico, pero en un número, digamos, razonable para lo que son tributos masivos, es decir, no demasiado distintos de los que hemos tenido otros años o los que tenemos cuando se lanzan otro tipo de tributos masivos, patente, tasa claro. general, etcétera. Recién decías 16.000 serían los que aumentaron de precio, pero en la rendición de cuentas estaba estimado en 12.000. ¿Hubo una diferencia ahí? En 12.000 el incremento de los inmuebles, ¿no? Habíamos dicho 12.700 en ese momento, que eran los que teníamos en la base 2022. La base es dinámica, primero porque puede haber inmuebles que hayan cambiado de categoría, porque el esquema de movimiento de franjas no tiene el mismo movimiento que el valor catastral, si bien es similar, podría haber alguna cuestión por el estilo, puede haber habido recategorizaciones, hay altas, es decir, el universo 2022 no es el mismo universo de 2023 en términos de la base ahí, lo mismo que no va a ser el 2024 no va a tener la misma base del 2023, es decir, puede haber altas, bajas. Claro. Igual 16.000 fueron más o menos los que tuvieron un incremento. Sí, en realidad hablábamos de un 3% y es ese valor básicamente el que se ha mantenido. Sí son algunos inmuebles más, producto de esto que te digo. Altas nuevas, es decir, construcciones nuevas que no las teníamos en el registro de contribución todavía, o porque no tenían final de obra, o porque le faltaba alguna cuestión para finalizar. Algunas recategorizaciones, algunos cambios de franja ahí, pero estamos hablando básicamente
de muy poca, o sea, es Claro. un número explicable. ¿Hubo correcciones en los cálculos? No, digo, No. es lo que estaba planteado. Yo te quería preguntar antes de ir a otros temas, porque me interesaba ver el tema de obras, como Montevideo se adelanta, pero en el resto de los, digo, la patente y de los grandes impuestos de la Intendencia, ¿cómo viene en el pago? Porque en la pandemia hubo un incremento de la morosidad, ¿cómo estamos ahora? ¿En la Bien, recaudación, en el cumplimiento? hemos venido mejorando el tema digamos, de la morosidad en casi todos los tributos. En patente tenemos algunas particularidades, en definitiva el sector de automóviles y sobre todo automóviles más nuevos tienen una muy baja morosidad. Hay algunos otros sectores más particulares que si bien no son de grandes volúmenes en términos globales, sí tienen morosidades más altas. El caso de motos, por ejemplo, es un sector que tiene una morosidad de patente mucho más alta que la promedio. Si bien los valores son mucho menores, está planteado ahí. ¿De cuánto es el...? Motos andan en torno del 30%. De 30%. ¿Y es habitual o se incrementó en el último tiempo? No, es bastante ahí, y si lo comparamos con otros departamentos, anda en niveles similares, con lo cual es un sector que tiene una morosidad muchísimo más alta. Después, en lo que tiene que ver con los tributos de base territorial, también hemos venido mejorando un poco los ingresos. Todavía, a ver, no tenemos los números cerrados, o más o menos tenemos los números cerrados, pero en realidad los vamos a presentar con la rendición de cuentas en junio a los del 2022, pero estimamos que para este año 2023 vamos a estar con ingresos reales algo por encima de lo que fue 2019, es decir, en este 2023 estaríamos recuperando o estaríamos volviendo a los niveles de ingreso real similares a los que tuvimos prepandemia y que correspondieron, digamos, al último año normal, llamémosle, del gobierno anterior. Bien, ¿y se espera alguna novedad de cambio, digamos, en el cálculo de alguna tasa para la rendición de cuentas? Porque es la última que además puede tener incremento, ¿no? Sí, es decir, sí, tiene la particularidad de ser la última rendición de cuentas donde vos podés hacer modificaciones presupuestales. Por lo tanto, ahí estamos pensando en algunos ajustes mínimos sobre algunas cuestiones que van más hacia la simplificación tributaria que hacia la modificación, pero no en los tributos, no estamos hablando de los tributos masivos, esencialmente los que estamos pensando hoy, sino quizás en algunos tributos o en algunas tasas o precios pequeños que pagan sobre todo algunas actividades empresariales o actividades económicas, que entendemos que podemos simplificarla de una manera mucho más fácil, sobre todo pensando en la gestión del tributo, tanto por parte nuestra como por parte del contribuyente. Zunino, le cambio de tema y vamos a empezar a hablar con respecto al avance de obras, por ejemplo, de Montevideo se adelanta, estas obras que fueron aprobadas, este fideicomiso que fue aprobado el año pasado, que se iba a empezar a ejecutar en 2023, por un monto máximo de 50 millones de dólares. ¿Cómo viene el desembolso, las obras, qué se ha priorizado y cuánto ya se ha comprometido de eso? Bien, a ver, todavía la cifra comprometida exacta hoy no la tengo acá en la cabeza, porque además tenemos una situación en la cual venimos teniendo licitaciones que están todavía abiertas, licitaciones que si bien están cerradas todavía no adjudicaron, es decir, hay algunas cosas que estamos tratando de lograr avanzar o apurar en términos de licitaciones, algunas además que por los plazos que tenían que salir después de determinados procesos. Esto es, por ejemplo, la obra del Teatro de Verano, que tenía que esperar, digamos, la finalización de algunas actividades para realizarse. Entonces, si bien estaba comprometida en los papeles, formalmente todavía no estaba comprometida. Y entendemos que pero vamos a estar llegando, nosotros tenemos que hacer el primer desembolso de pago en el mes de septiembre al Banco República, que fue con quien finalmente tuvimos la línea de financiamiento, y entendemos que para esa altura vamos a estar con todo el monto avanzado,
Y es más... ¿El monto total o parte? No, el monto total comprometido. No pagado en ese momento, pero sí el monto total comprometido. Que estamos hablando de de los 50 millones. De los 50. De los 50 millones. Y incluso el fideicomiso, como lo estructuramos, permite ampliaciones de fondos por parte de esquemas presupuestales. Hay alguna cosa adicional que estamos previendo o alguna ampliación adicional de algunas obras en los cuales vamos a cargar créditos presupuestales también para ese fideicomiso. ¿Eso qué significa? ¿Que se va a ampliar ese monto de 50 Que se va a ampliar, millones? pero no con una estructura de financiera, sino básicamente con fondos que destine la Intendencia de Montevideo a cubrir otras obras nuevas o a cubrir complementos de otras obras. Recursos propios. Recursos propios. ¿Y cuáles van a ser las prioridades de estas obras? ¿Ya están determinadas? Sí, ahí hay... o lo que más pronto vamos a ver. Bien, ahí tenés obras que tienen que ver con el tema de vialidad. Ya están iniciadas las obras, por ejemplo, en Luis Valleverres y en Pedro Mendoza. La de Luis Valleverres, que para nosotros era muy importante porque, para traer un poquito más de historia, era una obra que estaba prevista por el Fideicomiso de Infraestructura Metropolitana, que tuvo el periodo pasado, donde se financiaba con fondos del Gobierno Nacional para corregir ciertas asimetrías que tenía Montevideo en términos de asignaciones presupuestales. Y el cambio de gobierno hizo que esa obra que estaba a punto de adjudicarse se tirara o se volcara hacia atrás, no se pudiera ejecutar. Nosotros hicimos un compromiso con los vecinos de tratar de volver a poner en marcha la obra de Valleverres, que entendemos que es clave, no solo por la circulación vial, sino que también la construcción de veredas, ciclovías y demás en una zona muy poblada de Montevideo. Y ahora la hemos puesto un poco en marcha, está en proceso de obra. Nos parece que para la zona oeste esa va a ser una obra, digamos, de gran impacto para los vecinos de ese lugar. Lo mismo nos pasa en Mendoza, que también la circulación peatonal circulaba por calle por no tener veredas. O sea, hay toda una remodelación de lo que tiene que ver con Mendoza, que creo que también va a ayudar muchísimo. Esos en aspectos viales están por lanzarse ya o llegar a algunos temas vinculados al tema de tránsito inteligente, que van a estar en breve. Los temas ambientales que tienen que ver con camiones, contenedores de otro sistema, que complementan un poco algunas de las otras acciones que hemos venido llevando adelante y que se hicieron también con fideicomisos anteriores. Claro. ¿No? Pienso en el ecocentro que se inauguró hace poco, en la planta de transferencia que tenemos en la zona oeste, ese tipo de cosas que complementan, digamos, este esquema ambiental en el cual Montevideo está bastante comprometido. Y el otro gran pata tiene que ver con el fideicomiso, con las obras vinculadas a lo que tiene que ver con espacios públicos, remodelación y demás, donde quizás la recuperación del espacio de Villa Dolores, transformándolo en un parque, digamos, de nuevas características, creo que va a ser una obra transformadora de lo que hoy es de lo que era el viejo zoológico. No? Hermoso lugar. Ya tenemos que cerrar, pero una pregunta cortita vinculada a lo que planteabas recién con respecto a ese recorte, por lo menos, del Gobierno Nacional respecto al Fondo Metropolitano, ¿no? Justamente hace unos días el intendente de Maldonado, Enrique Artiga, le reclamó al gobierno que su departamento recibe una escasa transferencia de recursos nacionales porque no están como acordes, ¿no?, a lo que es la población del departamento. Montevideo fue uno de los que tuvo mayor recorte en ese sentido. ¿Piensa hacer algún planteo como lo está haciendo el intendente Antía? No sé si ya hay algo en el Congreso de Intendentes. Bueno, es un tema que está presente. En 30 segundos, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Hoy en particular tenemos Congreso de Intendentes. Es más, ahora en un rato estoy saliendo para Flores, donde se va a desarrollar el Congreso. Montevideo es el departamento que menos transferencia del Gobierno Nacional tiene. Las transferencias del Gobierno Nacional pesan un 10% de la estructura presupuestal. En Maldonado es el segundo departamento en términos de transferencias. Y Montevideo, Maldonado, Canelones están por debajo del 20%, cuando hay departamentos que más del 70% de su presupuesto lo cubren con fondos del Gobierno Nacional. Fondos del Gobierno Nacional que implica recursos de otros ciudadanos, de otros departamentos, también generando esos aportes para financiar esas estructuras a través de impuestos indirectos como IVA, IRPF, IRAE, etcétera, con lo cual se transfieren esos fondos. ¿Va a haber algún planteo?
Hay un fondo de asimetría sobre el cual nosotros hemos planteado alguna discusión y la necesidad de estudiar básicamente cómo se generan las asimetrías y qué es lo que estamos contemplando en el nicho de asimetrías y en particular la cantidad de población que tenemos que asistir cada uno de los departamentos. Mauricio Zunino, un gusto que esté con nosotros en estos minutos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes.